Bien, hola, buenos días. Vamos a comenzar de inmediato rápidamente compartiendo pantalla con ustedes bueno, por los problemas de conexión. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar de inmediato con nuestra clase del día de hoy, nuestro primer encuentro virtual Secretaría de la Redacción. Por problemas de conexión, pues no habíamos establecido la conexión inmediata, pero aquí estamos para esta primera clase de Secretaría de la Redacción de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy Agneliese Contreras, seré su tutora en esta unidad curricular y deseándoles pues que aprovechen al máximo todos los conocimientos que podamos intercambiar a través de esta plataforma. Así que vamos a comenzar de inmediato. Recuerden que este tiempo es para aprovecharlo al máximo y optimizar justamente todo esto para que no tengan ningún tipo de duda y quienes vean la clase en diferido puedan entender perfectamente todo lo que vamos a explicar en nuestra clase de el día de hoy. Para empezar, quiero que se quiten un poco pues ese mito que hay. Muchas personas piensan que escuchan lo que es Secretaría de la Redacción y piensan de inmediato, bueno, yo voy a archivar, voy a contestar llamadas, voy a atender las cartas que haya que mandar, los mails, llevar una agenda. No, no, no. Eso es, bueno, nada más alejado de la realidad, porque en el periodismo nosotros, la Secretaría de la Redacción equivale a lo que es el gerente de producción de un medio de televisión o de una radio, por ejemplo, pero en lo que se refiere a lo que es la Secretaría de Redacción, pues es esto, es el director, es el que controla todo, es el que al final decide lo que se va a hacer en este medio, es quien hace posible que ese trabajo de los reporteros, de los fotógrafos y de los diseñadores encaje a la perfección. Ustedes ven perfectamente diseñado un periódico, por ejemplo, en el caso de Aragua, si ven el siglo, si ven el periodiquito, toda esa diagramación tiene un porqué y eso es gracias a la Secretaría de redacción. ¿Para qué trabaja todo este engranaje que les estoy mencionando? Para alimentar al órgano divulgativo. Y el órgano divulgativo es cualquier publicación editada por una institución, por una empresa o por un grupo editorial con el fin, claro, de difundir informaciones, avances o ideas a un público determinado. Y hoy en día esto no solamente está en lo que es el papel impreso, sino que además abarca portales web informativos, revistas digitales, boletines corporativos o newsletters. Así que bueno, eso es el órgano divulgativo para que se quiten toda ese mito que puede haber en la cabeza de muchos. Entonces, el órgano divulgativo lo, lo tienen aquí, que son las publicaciones editadas para difundir informaciones y avances a un público en específico, los portales informativos que son Fast, Dynamic and Multimedia, revistas impresas o digitales que pueden ser profundas, visuales y especializadas, y los newsletters corporativos que nos sirven para poder enviar información. Incluso un correo electrónico puede servir como un eh, órgano divulgativo. Entonces, las tres funciones críticas, que es el engranaje de una redacción, nosotros vamos a imaginar que la redacción es un aeropuerto, por ejemplo, y los periodistas son los aviones que traen la mercancía, es decir, las noticias. El secretario de redacción va a ser la torre de control en la pista. Y para que este flujo no colapse, se ejecutan tres funciones críticas que son el corazón del engranaje, que lo están viendo aquí ya en su pantalla. Primero tenemos la pauta, que es el origen, la reunión diaria o semanal donde debatimos y decidimos qué se va a cubrir y qué se descarta. Si no hay una reunión
programada, no sabemos hacia dónde vamos a ir y por lo tanto es fundamental que esa reunión se realice semanalmente para poder hacia dónde va, para poder saber hacia dónde va nuestra semana. El pautaje, que es el mapa espacial, nosotros antes de escribir la primera línea, el secretario va a dibujar el mapa físico o digital del medio, es decir, va a decidir cuál es la cuota exacta de espacio para la información y cuántos centímetros o caracteres se lleva la publicidad. Cuando ustedes ven esas noticias escritas, bien sea en un periódico o ven esos newsletters, esos boletines informativos, nada es casualidad o porque se les ocurrió. A nosotros nos dan una pauta, por ejemplo, tienes 2.500 caracteres para poder escribir eh, esa noticia. Eso equivale, por ejemplo, a 400 palabras, es decir, que tienes que tener la capacidad de síntesis para poder escribir en una cantidad de caracteres específicos, porque así está diseñado para que pueda colocarse dentro de ese boletín informativo. Y todo está cronometrado. Por eso es que es importante que tanto la fotografía, el diseñador gráfico y el reportero puedan saber de qué va para que pueda engranarse todo eso en el boletín informativo. Y la aduana editorial, que es el control de calidad final, un medio de comunicación o un medio en este caso no puede sonar como una colcha de retazos donde cada quien escribe como le da la gana. Es lo que les acabo de mencionar. Aquí se aplica estrictamente el manual de estilo para que la publicación hable con una sola voz unificada. Por eso existen los manuales de estilos en cada uno de los medios de comunicación o incluso en las corporaciones donde se trabaja, para que la línea sea la misma y cada quien no pueda escribir como mejor le plazca. Entonces, para que esto funcione, la jerarquía eh, interna debe ser clara. El director define eh, la línea editorial, mientras que el secretario de redacción va a ser, en este caso, su brazo derecho, ejecuta la estrategia, va a vigilar los relojes y va a cerrar la edición. Entonces, los jefes de sección, en este caso, van a comandar las áreas como política, economía, deportes, es decir, cada una de las fuentes que tenemos dentro de la redacción. Y los redactores van a ir a la calle, lo que vulgarmente nosotros, o vulgarmente no, lo que coloquialmente en el argot periodístico decimos patear calle. Ellos son los que van a ir a la calle a buscar el dato. Y con los diseñadores o los maquetadores, en este caso, se va a organizar visualmente todo en una retícula, ¿sí? En una retícula, que es lo que nos va a dar a nosotros para poder hacer ese boletín informativo. Entonces, no podemos olvidar que somos un puente. Coordinamos con la jefatura de información para ver qué notas están listas, con fotografía para exigir resolución técnica y pertinencia narrativa, y con el departamento comercial para que un anuncio publicitario contratado no nos pise una investigación exclusiva. Entonces, todo eso tiene que ir perfectamente engranado. Todo eso debe ir muy bien articulado. Ahora bien, vamos a pasar por aquí, que se nos fue un poquito. Aquí vamos a desglosar un poquito más. Vamos a pasar a este segundo núcleo, que es la gerencia informativa. En la alta cocina editorial hay dos figuras que la gente suele confundir, pero sus roles están perfectamente bien diferenciados. Vamos a verlos aquí en esta pantalla que ya lo tienen ante ustedes. Es un ejemplo práctico de lo que es la calle. El jefe de información es el estratega del campo. Es decir, ocurre un hecho en el centro de Maracay, por ejemplo, y él es quien va a activar al reportero de planta. Es decir, váyase por la calle, muévase, vaya, busque tres fuentes, contraste los datos, certifícame esos hechos para evitar demanda, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenemos eso. El jefe de redacción, por su parte, es
El estratega de mesa, cuando el reportero envía el texto procesado, él lo va a evaluar y decide la jerarquía. Es decir, esto no va, o esto no se va a esconder en la página 10, por ejemplo. Esto tiene un impacto social. Esto va directo a la portada con un despliegue visual. Es decir, va a decidir, porque de eso va a depender también lo visual de lo que me va a vender a mí la información, ¿sí? Ahora bien, aquí entra en juego el corredor de estilo. Muchachos, la misión del corrector no es cambiar lo que piensa el periodista, sino pulir la sintaxis, es decir, eliminar esos vicios y hacer algo que es realmente vital, que es la condensación por espacio. En papel o en la pantalla de un teléfono, el espacio es finito. Si el diseñador nos asignó un bloque de 1500 caracteres para la sección de tecnología y el redactor nos entregó 2000, el corrector debe meter allí la tijera editorial recortando lo que es redundante sin romper jamás ese hilo conductor de la noticia. Por eso es que es muy importante el papel que tiene allí el corrector de estilo. Hoy en día, en la modernidad, o en esta modernidad infodigital, como yo lo llamo, todo esto se gerencia es a través de la convergencia digital. Es decir, usamos sistemas de gestión o CMS como WordPress para poder automatizar en este caso el flujo de trabajo. Aplicamos la publicación multicanal para que con un solo clic la información editada salga en la web, en redes, en PDF, es todo de manera simultánea y hacemos la trazabilidad, que es medir en tiempo real el impacto y los clics del contenido publicado, es decir, esas métricas que nos da cada una de las eh, publicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces tenemos plataformas como WordPress, que se usa muchísimo hoy en día en la mayoría de las redacciones y tenemos entonces ese monitoreo al final, que es la trazabilidad de lo que nosotros publicamos. Ahora bien, para cerrar este contenido, vamos a hablar un poco de ese entorno digital y de las publicaciones especializadas. A diferencia de los periódicos de información general, una publicación especializada le va a hablar a un nicho en específico. Nos vamos a ir a un área social o científica específica. Y el lenguaje debe ser más técnico porque el lector no busca la simple noticia del día, sino que está buscando la interpretación profunda de los hechos. Entonces tenemos dos formas estrella. Es decir, el boletín informativo o newsletter, que es muy breve, de 1 a 4 páginas, y que es lo que ustedes de hecho van a hacer para la sumativa número 2. Ustedes deben hacer un boletín informativo de 1 a 4 páginas. Eso es conciso y de periodicidad estricta y es ideal para, por ejemplo, un correo electrónico. Y por otro lado tenemos la revista, que es un producto editorial complejo de mayor paginación, donde el diseño gráfico va a ser el protagónico y va a albergar crónicas detalladas y grandes reportajes. Por tema tiempo, porque esto requiere de mucha investigación, no van a hacer la revista digital, sino que ustedes van a hacer un boletín informativo, es decir, newsletter de 1 a 4 páginas aproximadamente. Entonces, deben estar muy pendientes, muy en cuenta, revisar muy bien cómo va esa grilla para que lo puedan incluso maquetar. Y en cuanto a ese diseño, que es lo que les estoy hablando de la maquetación, cuando nosotros diseñamos para pantallas interactivas, hay elementos que son formales y que son obligatorios, que se van a ver en pantalla. Por ejemplo, la portada,
que es el rostro con su cabezote, y los titulares de enganche van a tener la mancheta o el staff, que es el recuadro legal con los nombres del equipo, el sumario, que va a ser el índice visual estructurado de contenido, y el cintillo, que es esa línea superior fija que le va a recordar al lector en qué sección está ubicado. Entonces, para que esta estructura funcione como diseñadores, nosotros tenemos aquí estos tres principios sagrados de la maquetación. Número uno, tenemos la retícula o la grilla, que es prácticamente ese esqueleto invisible de líneas guías, así como lo observan en pantalla, y todo eso debe estar perfectamente alineado. Romper esa retícula sin ningún tipo de criterio va a hacer que su trabajo se vea amateur. Así de sencillo. Tenemos que tener la jerarquía tipográfica, que es decir, usar tamaños y pesos visuales en las letras. Un título principal debe ser impactante, corrido, en negrita y sin dos puntos, por favor, sin dos puntos. Por lo general, si hacen uso de la inteligencia artificial y ustedes les piden que les haga un titular, se los va a dar con dos puntos. Automáticamente allí se sabe el uso de los dos puntos. Muy raro. Utilizamos los dos puntos. Tiene que ser cuando vamos a hacer uso de una eh, cita textual. Por ejemplo, por decir eh, fulano de tal, dos puntos. Y entonces viene la frase que haya dicho que impacte, que puede servir como un titular para algo. Pero por lo general, el titular debe ser corrido y de impacto. Los subtítulos van a ir un poco medianos, ¿sí? Para que obviamente no va, el titular sea lo que resalte, y luego vamos a tener un cuerpo de texto que tiene que ser limpio y legible. En cuanto al manejo del espacio en blanco, que se llama aire en lo que es la diagramación, eh, a ver, métanse esto en la cabeza. El espacio vacío no es un error. En el diseño editorial, el aire es una herramienta que es indispensable, fundamental usar, porque nos sirve de descanso visual. Esto va a evitar que el lector se sature y deje de leer nuestra página. Por eso son necesarios esos espacios en blanco. Ahora bien, en resumen, aquí lo tengo, en resumen, muchachos. Como han visto, a lo largo de estos minutos, de este recorrido que hemos hecho por este flujo editorial completo, desde la pauta hasta esta distribución multicanal, la Secretaría de Redacción no es un trabajo pasivo, es gerencia, es pulcritud estilística, es ingeniería de la información y sobre todo precisión visual, porque es la disciplina que sostiene la credibilidad de cualquier medio de comunicación. Entonces, debemos estar muy atentos, muy pendientes de lo que nosotros vamos a colocar allí. Nosotros en la siguiente clase, nosotros en esta siguiente clase vamos el próximo martes, en la clase número 2, mostrarles cómo va esto del diseño del boletín para que puedan hacer entonces también su sumativa número 2. Entonces, ya lo saben, tenemos entonces la Secretaría de Redacción, que debe ir engranado incluso con el diseñador gráfico para que nosotros podamos tener ese texto editado sobre la retícula, maravillosamente bien diseñado. Así que bueno, les agradezco mucho
el haber estado aquí el día de hoy. Recuerden que ante cualquier duda, el foro de anuncio está a su completa distribución para que puedan comunicarse por allí conmigo, a su completa disposición. Y la próxima clase vamos a ver entonces esos ejemplos de boletines informativos para que tengan ya una clara idea de lo que nosotros vamos a realizar. Agradeciendo muchísimo que hayan compartido conmigo esta clase del día de hoy y estaremos entonces viéndonos el próximo martes a las 8 de la mañana. Soy Ana Elise Contreras, tutora de Secretaría de la Redacción. Chau, chau.